Muy buenas, hoy vamos a hacer un viaje fascinante por las ideas más potentes de la física y lo haremos de la mano de una de las mentes más brillantes que ha habido, Richard Feynman. La idea es que juntos montemos una especie de caja de herramientas para empezar a entender de qué va esto de la realidad. A ver, esta es la hoja de ruta. Empezaremos con la que, según Feynman, es la idea más importante de toda la ciencia. Luego veremos cuáles son las reglas del juego que rigen el universo, quiénes son los que mueven las piezas, y nos asomaremos al que él llamaba el único misterio. Y para terminar, entenderemos por qué el tiempo solo va hacia adelante. Y sobre todo, cuál es el método para poder fiarnos de todo esto. Vale, pues empezamos fuerte. Primera parada, la idea más importante de todas. Para encontrarla, Feynman se sacó de la manga un experimento mental absolutamente genial. Imaginemos lo peor. Un cataclismo borra de la faz de la Tierra todo el conocimiento científico que hemos acumulado. Si solo pudiéramos dejar una única frase a la siguiente generación para darles la mayor ventaja posible para que pudieran reconstruirlo todo, ¿qué frase sería esa? Pues aquí la tienen. La respuesta de Feynman es la hipótesis atómica. Esta idea, que todo lo que vemos no es más que el baile y contoneo de los átomos, es la base de casi todo. Piénsenlo, desde por qué el agua se convierte en vapor hasta por qué explota la dinamita. Todo, absolutamente todo, se reduce a cómo se comportan estas diminutas partículas. De acuerdo. Ya tenemos la primera pieza del puzzle. Todo está hecho de átomos. La siguiente pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué reglas siguen estos átomos? Y esto nos lleva a un concepto que es pura elegancia, la simetría en las leyes de la física. Una de las simetrías más básicas es en realidad súper sencilla. Las leyes de la física son las mismas en todas partes. Da igual si haces un experimento aquí o en la galaxia de Andrómeda, las reglas no cambian. Los físicos le pusieron un nombre, claro, invariancia traslacional. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad, con el experimento mental de Joe y Moe. Imaginen a dos colegas, Joe y Moe, cada uno en su laboratorio, en sitios diferentes. Miden la posición de un objeto y, claro, sus números son distintos, pero cuando se ponen a calcular la ley física que gobierna el movimiento, tachan, ambos llegan exactamente a la misma conclusión. Fuerza es igual a masa por aceleración. La ley es universal, no depende del punto de vista. Venga, seguimos añadiendo herramientas a nuestro kit. Ahora tocan dos conceptos que son el pan de cada día de la física, los que nos sirven para describir por qué las cosas se mueven y cambian, la fuerza y la energía. A ver, la famosa ley F igual a m no sirve de mucho si solo es una definición en plan la fuerza es lo que produce aceleración. La gracia del asunto, como veía Feynman, es que esta fórmula es una pista. Nos dice que busquemos fuerzas concretas en la naturaleza, como la gravedad o el rozamiento, que tienen sus propias reglas sencillas, y una vez que las encontramos, las metemos en la fórmula y podemos predecir el futuro. Y luego está la energía, que obedece una ley sagrada, la de la conservación. En un sistema cerrado, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Puede pasar de ser energía de movimiento, la cinética, a ser energía almacenada, la potencial, y viceversa. Pero la cantidad total, la suma, siempre es la misma. Vale, hasta ahora todo parece más o menos lógico, ¿verdad? Átomos, reglas, energía, pero ahora agarraos porque vamos a entrar en el terreno más extraño y alucinante de la física, lo que el propio Feynman llamaba el único misterio, el mundo cuántico. Para entender esto, no hay nada mejor que el famoso experimento de la doble rendija. La idea es simple. Se coge una especie de pistola que dispara electrones de uno en uno contra una pared que tiene dos agujeritos. Detrás hay una pantalla que detecta dónde aterriza cada electrón. A ver, ¿qué pasa si tapamos una de las rendijas? Pues lo que uno esperaría, la verdad. Los electrones, como si fueran pelotitas, se van acumulando en una franja justo detrás del agujero que hemos dejado abierto. Un patrón simple, predecible, vamos, nada raro. Entonces, la lógica nos dice que si ahora abrimos los dos agujeros, el resultado debería ser simplemente la suma de lo anterior. Dos franjas de impactos, una detrás de cada rendija. ¿Tiene sentido, no? Pues no. Lo que pasa en realidad es una auténtica locura. En lugar de esas dos franjas, lo que aparece es un patrón de interferencia, con muchas líneas, como el que haría una ola al pasar por dos sitios a la vez y chocar consigo misma. Feynman lo clavó con esta frase. Los electrones llegan a la pantalla en bultos, como si fueran partículas, uno a uno. Pero la probabilidad de dónde van a caer se distribuye como si fueran una onda. Es decir, se comportan como partícula y como onda a la vez. Y ese es el gran misterio de la mecánica cuántica. Bueno, después de este viaje alucinante a lo cuántico, vamos a volver a algo que nos afecta a todos los días, el tiempo. ¿Por qué demonios recordamos el pasado pero no el futuro? Dicho de otra forma,
¿Por qué el tiempo solo parece ir en una dirección? La clave, al parecer, está en una tendencia universal, el paso del orden al desorden. Imaginen una caja, con moléculas negras a un lado y blancas al otro, todo superordenado. En cuanto las dejamos moverse, los choques al azar hacen que se mezclen, y al final acaban en un caos total. Lo importante es que nunca, pero nunca, vemos que el proceso se invierta solo. Como decía Feynman, ahí está la fuente de la irreversibilidad. El paso de un estado ordenado a uno desordenado es lo que crea la flecha del tiempo. El tiempo avanza, sencillamente, en la dirección en la que las cosas se desordenan. Y a este nivel de desorden, los físicos le pusieron un nombre: entropía. No es más que una forma de contar de cuántas maneras distintas se pueden colocar las piezas de un sistema para que por fuera parezca el mismo. Piénsenlo. Hay muchísimas, pero muchísimas más formas de tener las moléculas mezcladas que perfectamente separadas. Por eso el universo tiende a la mezcla, al estado de máxima entropía. Y llegamos a la última pieza de nuestra caja de herramientas, y puede que sea la más importante de todas. ¿Cómo sabemos todo esto? ¿Cuál es el método que nos ha permitido descubrir estas ideas tan extrañas y tan potentes? Feynman lo resumía en 3 pasos que son la esencia de la ciencia. Primero, adivina. Se te ocurre una idea, una nueva ley. Usas la imaginación. Segundo, calculas qué consecuencias tendría tu idea, qué predicciones hace. Y tercero, y este es el paso crucial, lo comparas con la realidad, con un experimento. Esta es la regla de oro. La ley suprema. Da igual lo bonita que sea una teoría, lo inteligente que parezca su creador o cuánta gente crea en ella. Si no encaja con los resultados de un experimento, está mal. Y punto. El experimento es el único juez de la verdad científica. Y así, con todo este equipo que hemos montado, terminamos justo con una de las preguntas más bestias que nos podemos hacer. Si la flecha del tiempo existe porque el universo tiende al desorden, eso quiere decir que en el pasado tuvo que estar increíblemente ordenado, con una entropía bajísima en sus inicios. Y la gran pregunta es, ¿por qué? Esa es una de las grandes aventuras en las que la ciencia sigue trabajando.